Hoy les quiero hablar de 3 preguntas que considero importantes realizarnos cada vez que queremos emprender. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros cuando queremos emprender debemos ser muy conscientes de aquello que no solamente necesitamos para emprender, sino realmente cuestionarnos, ¿no? Temas importantes que nos ayuden a decidir si dar ese paso a emprender o no. Yo soy de las que siempre dice, avanza, da el paso. Sin embargo, también soy consciente que muchas veces no necesariamente es el momento para hacerlo, ¿no? Pero si tu corazón te llama a hacerlo, seguramente ya estás encaminado. Entonces, me gustaría que hoy conversemos sobre 3 preguntas que yo considero muy importantes y muy necesarias a la hora de decidir empezar un emprendimiento o decidir emprender. La primera pregunta que considero debemos hacernos es, ¿por qué quiero emprender? Es decir, ¿cuál es ese propósito que yo tengo para emprender? Eh, ¿Dónde está o dónde nace esa inquietud de emprender? ¿Lo hago porque necesito dinero? ¿Lo hago porque me quedé sin trabajo? ¿Lo hago porque mis amigos lo están haciendo? ¿Lo hago porque parece que es un boom y está de moda? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero hacerlo? Entonces es importante preguntarnos y cuestionarnos a nosotros, ¿no? El saber por qué queremos emprender, qué nos llama a emprender. De repente mis papás tienen su empresa y entonces parte de la tradición familiar es hacer empresa, que es posible, no hay respuesta correcta o incorrecta. Lo que sí hay es la respuesta que tú tienes que darte sinceramente a ti, para poder decidir si es el momento o no, o si realmente quieres hacerlo o no. Emprender es algo muy hermoso, lo digo con experiencia porque yo tengo mi empresa. Sin embargo, también sé de las dificultades que se van presentando, de los retos que se van presentando y que tiene que aflorar ese propósito por el cual tú decidiste emprender. Entonces, la primera pregunta a la que te invito que te hagas cuando quieras emprender un negocio, hacer una empresa, ¿sí? Es ¿por qué quieres emprender? ¿Por qué hacer aquello? ¿Por qué dedicarle mi tiempo? ¿Por qué ponerle mi corazón a ello? Yo sé que todos queremos ganar dinero, creo que eso es natural cuando uno hace empresa. Una empresa tiene como fin también el producir dinero. Sin embargo, no solo es eso. Entonces, tienes que tener muy claro por qué quieres emprender. Esa es la pregunta 1. Bien, ¿cuál es la pregunta 2? Es reconocer cuál es tu situación actual. ¿Cuál es mi situación actual? ¿En qué situación me encuentro hoy? ¿En qué momento de mi vida me encuentro hoy? Por ejemplo, ¿podría yo decir qué posibilidades tengo de iniciar un emprendimiento? ¿Tengo el capital necesario? ¿Tengo los recursos? ¿Tengo los contactos? ¿Tengo el conocimiento? ¿Tengo la experiencia? ¿Con qué llegaría yo a este emprendimiento? Entonces, es importante preguntarnos cuál es mi situación actual, porque en la medida que tú conoces tu situación actual, vas a poder reconocer en qué trabajar o en qué enfocarte para que pongas en marcha tu emprendimiento. Entonces, por ello la importancia de saber dónde nos encontramos, en qué momento de nuestra vida nos encontramos. Miren, hacer empresa también requiere un desarrollo eh, emocional muy fuerte. Entonces, por ello es necesario que sepamos dónde nos encontramos. Y por eso la primera pregunta, ¿por qué queremos hacerlo? Y ahora, ¿en qué situación estoy? ¿Qué puedo ofrecer yo? ¿No? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué ideas tengo? ¿Con qué cuento? También con qué no cuento para saber en qué trabajar. Y esto es importante, considero yo, una de las preguntas importantes para poder decidir nuestro emprendimiento. Y la tercera pregunta que yo invito a hacer cuando queramos emprender es cómo quieres servir a las personas, cómo quieres servir a los demás, cómo quieres servir a la sociedad. ¿Y esto por qué? Bueno, yo soy docente en temas de estrategias en una escuela de posgrado
Y entonces uno de los temas que siempre trabajamos es el tema de la misión de la empresa, del propósito de la empresa, ¿no? Y cuando hablamos de la misión de la empresa y decimos cuál es la razón de ser de la empresa, tenemos que tener en cuenta que para construirla tenemos que conocer de qué modo sirve esta organización a la sociedad, ¿no? Entonces, por ello la importancia de decir cómo yo quiero servir. ¿Por qué? Porque tú puedes servir a la sociedad de muchísimas formas. Entonces, una de ellas es a través de tu emprendimiento que vas a lograr. Voy a permitir que las personas se desarrollen en determinado tema, voy a permitir que las personas utilicen determinados productos, ¿no? Que les sirve para diferentes cosas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que al implementar una empresa que de repente imaginemos que es una manufacturera, voy a poder facilitar a que el entorno, ¿no? Digamos, el entorno geográfico se desarrolle. ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a proponer o cuál es mi propuesta para ayudar, ¿no? Y para contribuir a las demás personas, ¿no? Entonces, por ello la importancia de preguntarnos estas tres, valga la redundancia, estas tres preguntas, pero creo importante saber de qué modo voy a servir, porque entonces vas a encontrar también camino hacia aquello en lo que te quieres dedicar, ¿no? ¿Cuál va a ser el propósito de tu organización? Entonces es importante preguntarte, ¿no? ¿De qué modo vas a servir a las personas? Y bien, yo quería compartir contigo estas tres consultas que considero necesarias a la hora de emprender, porque sé que muchos de los que se unen o de los que a veces me siguen están aquí y son emprendedores. Y yo también lo soy y lo digo con experiencia. No es fácil, pero es una aventura muy bonita que te trae muchas satisfacciones, pero también creo que te presenta muchísimos retos. Y creo que en la medida que tú siempre recuerdes por qué emprendes, ¿no? En qué momento te encuentras y de qué modo quieres aportar a los demás, entonces va a ser que tu camino, que te comprometas realmente, ¿no? A desarrollar esa empresa que quieres hacer. Entonces te invito a cuestionarte, te invito a tener unos minutos contigo, unos minutos de revisión. Y si me dices, ya estoy haciendo empresa, perfecto. También es un buen momento para poder revisar en qué situación nos encontramos y recordar por qué estoy haciendo una empresa. Y también tomar nota de cómo estoy contribuyendo a los demás, ¿no? Y esto considero que son temas importantes y necesarios que vale la pena profundizar para que así ese camino tan hermoso de hacer una empresa, ¿no? Esté lleno de alegrías, ¿no? Y sobre todo el compromiso que tú asumas para cuando vas a hacer tu empresa realmente no te caigas, ¿no? No falles, perseveres, continúes, porque en la medida que tú sabes qué tiempo le vas a dedicar, en la medida que tú sabes qué puedes aportar, en la medida que tú reconoces por qué estás haciendo tu empresa, eh, con quiénes cuentas, qué estás haciendo, hacia dónde vas y todo aquello que involucra hacer una empresa, pues entonces no te vas a detener y vas a continuar. Y yo apuesto por eso, que cuando alguien inicia un emprendimiento, continúe. Todo toma su tiempo. Se va sembrando, se va abonando y se va cosechando. Hasta una nueva oportunidad, que te vaya muy bien. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Chao.